Buenas tardes. Empiezo un poco lamentándome al estilo argentino, inevitable lamento, porque este encuentro debía ser un encuentro presencial, como tenemos que aclarar después de la pandemia, ¿no? Como si eso no fuera una redundancia. Antes un encuentro era un encuentro presencial, ahora hay que marcar las diferencias. Lástima, hubiera sido ideal vernos personalmente, pero esta es una reunión no menos real que la otra que habíamos planeado, no menos entusiasta y no menos cálida para darle la bienvenida a Eduardo Halfon, que paradójicamente, debido al paro de transportes de hoy, un escritor que se constituye, digamos, a partir del movimiento de cierta forma de la errancia, lo hemos estacionado, por suerte, en un lugar muy agradable, que es la Fundación Medife, donde está acompañado de Julián Gorodischer, que va a ser su interlocutor, anfitrión, que por supuesto es conocido de la diplomatura, de la maestría de escritura creativa de UNTREF, donde da clases, que es parte de nuestro proyecto, y acompañado también de Daniela Gutiérrez, que es la presidenta de la Fundación Medife, que en colaboración con la maestría gestionaron la visita de Eduardo Halfon. Yo les doy la bienvenida en nombre de María Negroni, como saben, que es la directora de nuestra maestría y de nuestra diplomatura de escritura creativa de la UNTREF. Y bueno, vamos a tener una charla en lo posible, ir cerrando a las 6 de la tarde, porque varios de ustedes tienen que pasar a sus clases del día martes de la maestría. Pero bueno, Julián va a presentarlos, Daniela va a hablar también ahora. Ojalá que la charla que tenemos con Eduardo y que Eduardo hoy nos diga su verdad suya, como dice Hermelinda, al protagonista de Duelo, y quizás cuando Eduardo nos diga y Julián saque su verdad suya, quizás nos permita descubrir alguito de la nuestra. Así que bienvenidos, muchas gracias a Marina también Califano, que está transmitiendo, y a quienes ayudaron también por parte de la maestría, Damián, Ana, y de Medife también creo que Catalina fue parte de la organización. Cuando quieras, Daniela. Bueno, en principio, darles la bienvenida a Eduardo, a Julián y a todos los alumnos de la diplomatura. Estamos un poco acoplándonos, ahí va. Estoy muy feliz de que Eduardo haya por fin llegado a Buenos Aires, de que nos haya regalado las conversaciones que se han dado a lo largo de esta semana con distintos públicos, pero para mí era central que Fundación Medife acompaña la diplomatura desde sus comienzos, ese proyecto de la maestría de escritura creativa que vinimos gestando desde la pandemia. Entonces, es que esta visita tuviera una escena en la que Eduardo pudiera conversar con los alumnos y con los profes del diplomado y de la maestría, era algo que para mí era importante. Así que, bueno, acá estamos. Se los dejo para que converse primero Charlie de sus palabras y después converse con Julián. Gracias. Hola a todos, ¿se escucha bien? ¿Sí? Dice bien aquí el teclado, no es mi computadora. Ante todo, muchísimas gracias a Daniela y la Fundación Medife, Adriana y María en ausencia, que la dejé en Berlín. Yo creo que es quinto o sexto año que Ezequiel Martínez me invita a venir a Filba y no se había podido, ¿no? Es un viaje muy largo para mí, es lejos, muy lejos, un vuelo muy largo, y este año lo logramos gracias a ustedes. Fue el apoyo de Medifec lo que finalmente hizo que funcionara la invitación. Estoy un poco triste de estar en pantalla y no en persona, la verdad. Muy mala suerte que no estamos todos juntos, porque me hubiera encantado. Pero le haremos frente. Vamos a empezar, porque tenemos poco tiempo.
Entonces, yo tengo mucho que decir de este tema, del tema de la escritura. Entonces, trataré de ser lo más directo posible. ¿Por qué escribir? ¿O cómo empezar a escribir? ¿O cómo hace uno para empezar a escribir? ¿O cómo hace uno para aprender a escribir? ¿No? ¿Se puede aprender a escribir? Pienso ahora en un texto de Bolaño. Bolaño, cuando recibió el Rómulo Gallegos en Venezuela, en Caracas, dio un discurso. Y en el discurso él habla de qué es ser un gran escritor. Y dice, voy a parafrasear, ser un gran escritor no significa escribir bien, porque eso lo aprende cualquiera. Ser un gran escritor no significa escribir maravillosamente bien, porque eso también lo aprende cualquiera. Y entonces dice, ¿qué significa ser un gran escritor? Y la respuesta de Bolaño es la siguiente. Dice, un gran escritor es aquel que se atreve a entrar en el vacío. Hay un paso final después de aprender a escribir maravillosamente bien, que es un misterio. Nadie sabe cómo se da ese paso, ¿no? Yo creo que Bolaño lo asociaba con la valentía, ¿no? El atreverse. Pero yo creo que es más que eso. Tenía un amigo en Guatemala que le llamaba duende. Él tiene duende, decía. Él no tiene duende. Magia. En mi caso, mi proceso fue muy particular, porque yo había perdido el español. Yo me fui de Guatemala a los 10 años y perdí el español. Volví a los 23, después del colegio y la universidad, sin español. Es una hipérbole. Voy a ser sincero, mi verdad mía. Es una hipérbole. Volví con español, pero con un muy, muy mal español. Pobre, sin vocabulario, con un pesadísimo acento norteamericano, y solo podía hablar de usted. No podía tutear ni vocear, cosa que en Guatemala es inaceptable. No poder vocear es inaceptable. Entonces, empezó un proceso en Guatemala de mucha frustración, desubicación. Yo no era lector, ojo, yo nunca fui lector, nunca. No leía de niño, no leía de adolescente, no había libros en casa, no tenía un abuelo lector, un padre, nada, nada. Una familia de comerciantes, punto. Y yo era el chico matemático, yo estudié ingeniería y poca más. Entonces, ¿qué pasó? Estaba de vuelta en Guatemala, me vi forzosamente de vuelta en Guatemala, forzosamente de vuelta en el español, un idioma que yo no hablaba, y me sentí mal, me sentí desubicado, me sentía perdido, y esto duró varios años, unos 3 años, 4 años, hasta que finalmente decidí buscar ayuda. Y mi manera de buscar ayuda fue ir a la universidad. Quería tomar un par de cursos de filosofía, creyendo que tal vez la filosofía me ayudaba con esta crisis existencial. Y en la universidad me dijeron que si quería tomar filosofía, tenía que tomar literatura, porque en Guatemala sigue siendo una sola carrera. No una facultad, una carrera, letras y filosofía. Aquí no. Y me enamoré. Y él también me corrigió, no es enamorar la palabra, y tiene razón. Uso esa palabra porque es muy bonita, ¿no? Me enamoré de la literatura, es muy bonito. Pero no fue eso, no fue eso. Fue un refugio la literatura. Leer, no escribir, leer. Me sentí protegido, ¿no? Un bálsamo, un refugio, o más bien una anestesia. Fue una anestesia porque yo me sentía tan mal que me sumergía en un libro y entonces ya no me sentía mal. Me anestesiaba la literatura. Y leía como un loco, leía un libro al día. Renuncié a mi trabajo como ingeniero, trabajaba en construcción, trabajaba por las mañanas, medio tiempo, y leía en las tardes y en las noches. O sea, solo quería leer. Todo lo que no había leído en 28 años, yo tenía 28 años, lo quería leer ya. La consecuencia de tanta lectura, o mejor dicho, de demasiada lectura, fue empezar a querer escribir. O sea, para mí, la escritura sigue siendo una reacción a leer demasiado.
O sea, si no hay lectura, no puede haber escritura. Deberíamos escribir eso en el pizarrón, ¿no? Aquí está el pizarrón, voy a escribir mis máximas, esa es la primera. Sin lectura, sin muchísima lectura, no puede haber escritura. ¿Qué pasó? Yo empecé a escribir en un idioma que no dominaba. Porque estaba en Guatemala, empecé a querer escribir en español y ni siquiera podía hablar español, mucho menos escribir. Me voy a adelantar en la historia. Voy a hacer esta parte un poco rápido. Me fui a París porque creía que en París uno podía volverse escritor, ¿no? Solo con el hecho de ir a París, te echaban un agua bendita y salías escritor, ¿no? Entonces me fui a París, pasé 4 meses fatales, me enfermé, me dio influenza y estaba en el hotel, enfermo, leía todo el día, leía muchísimo. Todo Proust, todo Balzac, todo Zola, todo. Y escribí un cuento, un solo cuento de 20 páginas, muy malo. Volví a Guatemala y el día que volví a Guatemala me llamó un profesor en la universidad, un filósofo, profesor de filosofía que se llama Ernesto Lucota, y me ofreció trabajo como su auxiliar. O sea que París tiene un antes y un después, ¿no? Antes de París yo era ingeniero y después de París era ya estaba vinculado a las letras, digamos, ¿no? Pero aquí viene a lo que quiero llegar. Ernesto era muy lector, y le pedí si podía leer mi cuento, este cuento que escribí en París. Y me dijo, claro, por supuesto. Lo leyó y nos juntamos en un café de Guatemala que se llama Sofos. Y Ernesto se sentó, sacó el cuento que lo tenía impreso de su maletín y lo agarró así, ¿sabes esto? Así, con asco. Y me dijo, Eduardo, algo tan malo, hacerme perder el tiempo a mí, perder el tiempo vos, para escribir algo tan malo. Y mi reacción fue muy buena, porque ahí me pudo haber hundido algo así de lapidario. Le dije, Ernesto, quiero aprender. Y Ernesto me dijo, la segunda máxima que voy a poner aquí en el pizarrón, me dijo, vos querés escribir un cuento de 20 páginas cuando no sabes escribir una línea. Y le dije, quiero aprender a escribir. Dijo, muy bien, como nos vemos mañana, escribime una línea sobre un árbol. Y entonces al día siguiente nos juntábamos en la universidad y repasábamos la línea. Y para el día siguiente escribime una línea de una mesa, y de una silla, y de tu papá, y de lo que sea. Y analizábamos el lenguaje de esa línea todos los días, ¿no? Pasaron 2 o 3 meses antes de que él me autorizara 2 líneas. Tuve que ganarme el derecho a una segunda línea. Y luego 5, y luego media página, y luego una página. Aprendí a escribir en una especie de maestría, ¿no? Esa fue mi maestría, un taller privado. Un alumno que tenía mucha hambre, yo quería aprender la artesanía del lenguaje, con un profesor que era muy bueno para enseñarla. Y más que eso, para frenarme y hacerme notar que lo importante es cómo escribimos. No lo que escribimos, sino cómo lo escribimos. Cada palabra, el orden de la frase, el uso de la coma, el uso o no de un adverbio o un adjetivo, la artesanía del lenguaje es lo que nos hace escritores, primero. Y yo me estaba brincando esa parte. Y mucha gente se brinca esa parte. Y creen que escribir es solo redactar. Y escribir no es redactar. Escribir bien no es solo redactar. Y escribir maravillosamente bien no es solo redactar. Pero hay que aprenderlo. Entonces espero, no sé, no les veo las caras y no estoy allá con todos, que estén ustedes en un taller, en una maestría tan buena como la de Ernesto Lucota. Termino con un postdata. Tiempo después, Ernesto me dio un cuento que él había escrito. Muy malo. Muy malo. Bien escrito, pero sin ese último paso que dice Bolaño, sin ese duende, sin esa magia, sin ese vacío, sin ese
sin esa valentía, le faltaba vida. O sea, este señor, que era un filósofo y un excelente lector, le faltaba eso. ¿Qué es eso? No sé, pero le faltaba. Obviamente no se lo dije. Le dije que estaba buenísimo su cuento. Muy bien. Bien, bueno, y nos quedamos todos pensando en eso, en ese ausente, en ese vacío, en eso que no sabemos que por ahí autenticidad muy bien. Claro, y no sabemos ni cómo lograrlo. No, porque es para cada uno distinto. distinto. Sí. Bueno, gente, buenas tardes. Fue un día difícil, encontramos la manera de no perdernos la palabra y la presencia de Eduardo Halfon, nacido en Guatemala y residente actualmente en Ciudad de Berlín. Voy a ser muy sintético porque también queremos darles la palabra a ustedes, pero vamos a hacer un recorrido primero guiando un poco el relato de Eduardo. Estamos ante un autor que ha devenido en programa narrativo, ante una mirada que ansiamos siga convirtiendo mundo en relato porque nos ayuda a entender y nos produce gozo acompañar sus peripecias, las del neurótico intelectual de buena vida, de clase media, bien remunerado, que acá en la Argentina está en extinción, y las andanzas del globetrotter que nos transmite eso que está pasando en los centros, aquí donde todo nos llega demasiado mediatizado y no por mediaciones de las buenas. Por eso, ante todo, gracias, Eduardo, por contarnos la complejidad del presente, por encuadrarlo y contextualizarlo y por hacer prosa poética con lo que te pasa, desde lo mínimo de una rutina X a tu pasado y tus raíces, por desnudarte y sacrificarte, por hacerte público para que podamos captar una fibra universal y atemporal. Eduardo, lo primero es si sos consciente de la profunda experiencia transformadora a la que inducen tus volúmenes, tus obras, que muchos de ustedes conocen, y de cómo instan a configurar una genealogía personal de cada uno de tus lectores. Qué buena pregunta, Julián. No pensé que ibas a empezar por ahí. La respuesta corta es sí. Y ahora te voy a dar la respuesta larga. Tuve 2 eventos en Filba, sábado y domingo, ¿no? Y cada evento fue de 1 hora. El primero con Martín Cohen, y el segundo una entrevista con Inde, con Melania. Maravillosos los 2. Muy diferentes, pero maravillosos. Después de cada uno de los eventos, ofrecí firmar libros. ¿Sí? No estaba en el programa y yo quería, porque sé que tengo lectores en Argentina. Podemos hablar de eso después. Mi relación con Argentina es muy importante. Por favor. Firmé el primer día más de 2 horas. Más de 2 horas. Y el segundo día casi 2 horas. ¿Por qué? Porque cada persona me quería contar su experiencia con los libros. No la firma era lo de menos. Lo que querían eran 2 minutos de mi vida, de mi tiempo, para contarme cómo se habían conectado con este enjambre de libros, con este proyecto de libros, porque no llegaban con 1, llegaban con 6 o 5 o 7, ¿no? Ahí está, te he leído todo. Te quiero contar de mi abuelo, de mi abuela, de mi infancia, de mi padre. Entonces, por supuesto que cuando ya ves eso tantas veces, dices, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué en mi tipo de escritura? Ellos creen que me conocen, creen que somos viejos amigos. Es una cosa muy, muy extraña, ¿no? Quizás porque Eduardo Halfon se llama mi personaje, creen que él soy yo, no soy yo, pero hay un engaño ahí, ¿no? Por la sinceridad con la cual me planteo. No sé qué es, pero lo que sí sé es que lo he visto ya demasiadas veces para no notarlo, ¿no? De que hay una conexión con lo que escribo. Ahora, creo que esa conexión es más fuerte en Argentina que en cualquier otro lado. Segundo lugar, Francia. Sí. Pero en Argentina algo pasa que podemos también lanzar hipótesis de por qué, ¿no? El judaísmo, sin duda, hay una temática que aquí es muy importante. Todo el mundo, incluso anoche, varias personas anoche nos dijeron el psicoanálisis, ¿no? La idea de analizar o analizarte. Pero también este es un país de lectores. Sí.
Y yo creo que mucho es eso, ¿no? Es un país de muchos lectores y muy buenos lectores, ¿no? Que mis libros no son convencionales. Es un poco raro, es un libro breve. Aquí eso no da miedo. Al contrario, ¿no? Hay una tradición de la cual, por añadidura, me siento parte. Ujú. O sea, me siento más parte de la tradición literaria argentina que de la guatemalteca. Entiendo. Tratar de ubicar mis libros en el canon guatemalteco, no vas a poder. No tengo nada que ver con el canon guatemalteco. Tratar de ubicarlos con el canon español. Menos. Pero en Argentina. Exacto. Algo similar pasa en Francia, curiosamente. Ujú. No igual, pero parecido, ¿no? Entonces me siento muy a gusto. Fantástico. Seguimos recorriendo un poco el camino de tu obra a ver si llegamos a obtener algunas de estas respuestas. Te quiero preguntar sobre, acá viene sé que vos eludís las categorías ficción, no ficción, pero me gustaría preguntarte sobre el estatuto ficcional y no ficcional de los acontecimientos históricos y de los sucesos autobiográficos, a ver si hay un criterio para unos y un criterio distinto para otros. No sé si hay criterio. Voy a empezar por una frase contundente. Yo creo que todo lo que hago es ficción. Yo creo que todo lo que hacemos es ficción, los que escribimos, ¿no? Yo creo que los que escriben no ficción están también haciendo ficción. O sea, en otras palabras, creo que hay ficción en todo. El solo hecho de que decidas qué incluir y qué no incluir en tu relato, en que selecciones, ya hay un proceso ficticio, ¿no? de artificial. ¿Cómo lo contás? ¿En qué orden? También, ¿no? Aunque estés haciendo algo de no ficción, ¿no? Entonces yo creo que todo es ficción. Lo mío en particular es ficción. Que esté cimentado, que esté basado en un dato autobiográfico. Sí, todo lo que yo escribo. Empieza la semilla, eso es. La semilla es algo que recuerdo, algo que me pasó, alguien que conocí, ¿no? O sea, hay un detonante que es íntimo. Pero lo suelto muy rápido, yo suelto muy rápido eso y necesito la ficción y me voy hacia la ficción, ¿no? O sea, lo que quiero darte, en otras palabras, no es una anécdota autobiográfica, eso es muy fácil, ¿no? Llevar esa anécdota a otro plano es el trabajo, ese es el oficio y esa es la función, creo yo, si es que existe una función de la literatura. Entonces, aunque hay un detonante autobiográfico, es ficción. Ahora, una manera que yo tengo de escribir esto es usando el teatro como metáfora, ¿sí? Yo le doy o ubico mi vida como telón de fondo. Toda la escenografía es de mi vida. Pero el drama que vas a ver, la historia que vas a presenciar en ese escenario es ficción. O sea, yo inserto una historia de ficción en un contexto autobiográfico. ¿Sí? Excelente. ¿Se entiende mejor así? Se entiende y después viene una pregunta que te va a llevar a profundizar. Estamos yendo a distintos aspectos de tu obra y en este caso una pregunta didáctica para los participantes de Maestría Diplomado de Escritura Creativa de UNTREF. Te quería preguntar si nos podés brindar tips para esto que vos haces tan bien, que es alternar diferentes niveles y tiempos de la narración, esa novela no lineal, que en tu caso transcurre en un marco de suave naturalidad. Un tip para eso. Ese es el trabajo del ingeniero. Ahí es donde más entra el ingeniero que soy, porque soy muy ingeniero. Yo no sé si sabes esto, no sé si lo hemos hablado, creo que no. Que yo escribo muy espontáneamente. Un primer borrador, no soy ingeniero. No tengo ni idea qué va a pasar, hacia dónde voy. No sé de qué va la historia. ¿Sí? O sea, no planifico. Martín Coham el otro día decía que él es lo opuesto. Él no se puede sentar a escribir sin tener toda la novela ya planificada. Adentro de esa planificación se mueve, hay libertad, pero yo soy el opuesto. Dejo de ser ingeniero. Y me costó, porque soy muy ingeniero, ¿no? Pero he aprendido a no tener el control. No tengo el control de la historia. Cuando termino, número dos, antes de que cuando termino, mi manera de escribir es por fragmentos.
¿sí? O sea, yo voy escribiendo pequeñas piezas, pequeñas escenas, imágenes, y las voy dejando sobre la mesa. ¿Sí? Sin, no, digamos, como en un resguardo, sin saber qué son, sin saber si son parte de algo, o de nada, o para el futuro, o son pequeños relatos, ¿no? Por eso insisto que yo soy un cuentista más que un novelista. Porque aunque Tarántula, por ejemplo, es una novela, está hecha de pequeños relatos. Y lo notas, ¿no? Algunos muy cortitos. ¿Sí? Entonces, al final del proceso, Julián, tengo que ordenarlos. Y entonces ya viene el ingeniero que trabaja en construcción a decir, bueno, este va aquí, este va aquí, este va aquí, este necesita una viga, este le falta, este está flojo. ¿Sí? Para darte un ejemplo específico de Tarántula, ¿sí? ¿Que leíste? Sí. Tarántula está conformada por 3 momentos principales, 3 tiempos principales, ¿no? El día del campamento, un encuentro en París, muchos años después, con Regina, con una de los personajes, y un encuentro en Berlín, donde yo vivo ahora, con otro de los personajes, con Samuel. Yo cuando tenía esos 3 grandes momentos, que están conformados por pequeños momentos, dije, bueno, ¿cómo los presento? Y la primera cosa que se me ocurrió es parte 1, parte 2, parte 3. Y dije, 1, qué aburrido. Y 2, no hay nada de suspenso. O sea, le corto el suspenso al relato. ¿Qué pasa si los mezclo? Y te hago esperar, ¿no? El truco está en cómo mezclarlos. Y no hay un tipo, porque no hay una fórmula. Es una cosa muy intuitiva de irlo probando, de irlo probando, de irlo probando, ¿no? Pero todos mis libros están construidos así. Si lees Duelo, si lees Canción, si lees incluso los relatos cortos, sí. Es un todo hecho de pequeñas partes. Entonces da la impresión de que es una novela, sí, pero para mí es un conjunto de cuentos. Y la identidad que propone, improvisando y saliendo un poco del cuestionario, Tarántula, este final, por ahí yo agregaría un cuarto tiempo, que es un tiempo mítico de la huida al bosque, la naturaleza y el reencuentro con la identidad centroamericana. Qué bonito. Porque el libro venía con la mirada puesta en otro continente. ¿Podemos spoilear el final del Tarántula? No, yo no voy más allá, pero me interesó la huida al bosque porque me parece un tema muy... A mí el final del libro, las últimas 5 páginas, para ser específico, es lo que hace que todo el libro valga la pena. O sea, llegar a esa escena final. Tanto para mí como escritor. Es una huida espiritual. Es una huida espiritual. Es un cuarto tiempo. ¿Cómo me gusta eso? No lo había pensado así. Porque se sale de... Lo viví así, lo sentí así. ¿No? Y después de tanta oscuridad, porque es una historia muy dura, muy oscura, muy... Que por momentos es hasta satírica, satírica, ¿no? Y tenebrosa. Y es tremendamente incorrecta. Muy incorrecta, muy terrorífica sin llegar a pasar nada, porque no pasa nada. Sí, intuimos que hay algo así. Bueno, no adelantamos. La idea de la violencia es lo que te da terror, pero llegar a esa luz al final. El niño se siente abrazado y el lector también. Sí. Entonces es un tiempo mítico, tienes toda la razón. Mira, de acá... Más allá de las palabras, porque exacto. además se pronuncian palabras incomprensibles. ¿Vale? Te tiro 2 como para que elijas por dónde ir, porque son temas que acabamos de abordar. Sí. Uno, me interesa, es si te importa o te molesta encarnar como autor, que no deja de ser un producto tan exótico como digerible, una rara avis para lectores de los países centrales, este personaje, Eduardo Halfon, judío de la diáspora centroamericana, que hasta para nosotros los argentinos es exótico, ¿sí? Sí. Si vos sentís esta mirada tuya como autor exótico de parte de las culturas sajonas y del hemisferio norte. Sí, y te tiro la segunda sí. Y vos ya lo armás, porque sé que te gusta expandir. Como creador de un macrogénero, ya que te gustó, redoblo la apuesta, ensayo biográfico novelado, transmigrante con intriga, porque vos hablaste de intriga. ¿De qué fuentes abrevaste? Porque es muy nuevo lo que vos hacés. Yo creo que es transgenérico. Yo puse este género paródico, pero están todos y no está ninguno. Sí. Y incomoda en vos la imposibilidad de clasificar. Y seguramente te habrá tocado también
que no sepan dónde meterte, si en el ensayo, si en la novela. Siempre pasa eso. Pero Así que expandite sobre lo que... Pero ese es problema de ellos, ¿no? Claro que sí, pero influye. Influye. Y la primera sobre el exotismo, si me siento... Si te sentís un producto de consumo exótico para los países centrales. No, para nada. Para nada. Recordad, tengo que hacer hincapié en que todo lo que yo hago no está premeditado. ¿Sí? Ahora, viendo para atrás, puedo ver ciertas cosas en Tarántula, pero no hay una premeditación, ¿no? O sea, no sé cuáles son exactamente las fuentes de este híbrido, de este género híbrido que decís. Ahora, viendo hacia atrás, por ejemplo, veo lecturas que yo hice que me marcaron mucho probablemente. Por ejemplo, Operación Masacre. ¿No? Yo veo una relación con Operación Masacre de Walsh en Canción, que fue un libro que yo leí, no sé si durante la escritura o antes de la escritura, no recuerdo exactamente, y me impactó profundamente. Y entonces hay partes de Canción, de investigación por resolver un crimen, ¿no? En este caso, el secuestro de mi abuelo. Que yo me sentí muy, muy afectado por eso. Pero no lo pensé en el momento, ¿sí? Hay partes del libro, y me gusta cómo lo formulaste, Julián, porque hay partes que casi son o un ensayo o una página de historia. Algo de drama. O de drama. O sea, Enigma policial. Enigma policial. No le tengo miedo a dos cosas. Y creo que eso tiene que ver con que no vengo de la literatura. ¿Sí? O sea, géneros para mí no tienen ningún sentido. No, yo no hago eso. No circulas por esos. No. Entonces meter y mezclar y es algo que se da naturalmente. Y otra cosa que yo que no sé con qué tiene que ver, pero al principio yo notaba que le tenía miedo. Y ya desde hace 10, 15 años le he ido perdiendo. Es no tenerle miedo a la elipsis. O sea, yo a veces abandono el hilo narrativo y me voy. Y abandono ese hilo narrativo y me voy a otro. Pero luego regreso, ¿no? O sea, hay una confianza de que no voy a perderme, no voy a perder al lector. Si hago estos brincos en el tiempo, en el espacio, de un género a otro, pero ni lo pienso, ni lo analizo, ni sé de dónde vienen, ni me da miedo. Y me gusta que no sepan qué hacer con ellos. Me gusta esa idea de ¿dónde metemos a Halcón? ¿Es literatura centroamericana o es autobiografía? Me gusta que se da para múltiples lecturas. Fantástico. Temas que venimos hablando, los voy resumiendo y te voy indagando. Cabe para todo narrador de intimidad. De vos se dice mucho que hace autoficción y bueno, yo lo que te quiero preguntar es sobre la traición y sobre tus antepasados y sobre, entre comillas, la falta de respeto que uno comete cuando se mete con ellos y si sentiste alguna vez la presión. Y también te quiero preguntar dónde quedan los parámetros afectivos y morales cuando uno hace literatura. Son parámetros que uno no puede ver y no puede imponer. Porque si te impones esos parámetros, te estás censurando. Te estás censurando antes de tiempo. Te estás limitando la historia por el quedarte adentro de cierta zona de confort, ¿no? Y creo que la literatura se tiene que salir de esa zona de confort. Si no, no vale, ¿no? El brincar al vacío, decía Bolaño. Yo creo que con eso tiene que ver, con atreverse a salirse, ¿no? A que te llamen un traidor. O un impostor. Un impostor. Sí. Un impostor. Es un impostor. Yo soy un impostor. Estoy actuando de un personaje, ¿no? Entonces, no puedo pensar así. Todo libro mío, El boxeador polaco, es una historia que mi familia no quería que contara. Monasterio, de un matrimonio con mi hermana, prohibido hablar de eso. Duelo,
Salomón, la muerte del niño Salomón, de la cual no se habla, ¿no? Tarántula, ya no digamos, ¿no? Este día hablo cosas en el libro que tienden a ofender a cierta gente, o que no les gusta que yo esté hablando de eso. Yo siento que la prohibición a mí me atrae. ¿Te atrae y en qué deriva? ¿En relaciones problemáticas? ¿En un No. mundo que lograste más o menos encauzar y No, educar? Problemáticas no. Yo siento que es necesario. Yo siento que es necesario. Sí. Mi familia ha aprendido a tolerarme. Ujú. Como te decía, yo no vengo de una familia de lectores. Entonces no puedo explicarles qué estoy haciendo. Y no lo leen tampoco. ¿Sí? Tomó años y ahora están contentos porque me va bien. Muy bien. Pero no me leen. Muy bien. ¿Ya? Lo mejor que te podría Es lo pasar. mejor. Y no tienen que leerlo. No hay por qué, ¿no? Exacto. Y gente o lectores que saben que yo estoy haciendo estas transgresiones, tampoco me vale. Por lo mismo, porque si yo no quiero. ¿No? Perfecto. Pero no puedo, a la hora de sentarme a escribir, pensar en todos ellos. Y pensar en qué decir, qué no decir, qué contar, qué no contar. No se puede. No se puede. A veces es imposible transgredirlo, animarse, pero vos sí lo has logrado. Voy a solo a las fundamentales, así les damos unos minutos también a los participantes de los cursos y de las carreras, pero hay cosas que no te quiero dejar preguntar. Yo siento que varían los Eduardo Halfon de un volumen al otro, que tienen personalidades que van evolucionando. Voy juntando preguntas que tienen que ver con el Eduardo Halfon, tu yo personaje dentro de tu proyecto. Esta es la primera, van variando las voces, qué matices nuevos fueron adquiriendo los Eduardos de un libro a otro. Luego también sobre el mismo personaje me gustaría agregarte si las mujeres, Marina, Aiko, Madame Marosek, etcétera, y el romance, el histeriqueo, es el lugar en el que Eduardo se vuelve individuo y se despega de su clan y de sus cuestiones. Y una que sé que te va a gustar, reaparecen tus territorios fantasmales, tus espacios mixturados de pasado y presente, y Edgardo Kosalinsky fue un maestro en esa misma práctica, sé que fuiste amigo de él. Amigo, sí, nunca nos conocimos. Pero a distancia todo. Él hablaba mucho de vos. Sí, yo quería mucho, pero a distancia. Y vos encarnás como un personaje que junto con Kosalinsky, con, bueno, más atrás, Joseph Roth, Walter Benjamin, son estos flaners del Eros y lo íntimo. Flaners del Eros y lo íntimo. Te pediría, junto con todo esto, que nos hables un poco de tu personaje, Eduardo. Pero no se vale, Julián, me metes muchas preguntas y... Básicamente me interesa saber sobre cómo te Sí. devoró y qué sacrificio hiciste y si te acordás de la persona que fuiste antes del personaje. Sí, claro. El personaje surgió con nombre y apellido en el boxeador polaco. Pero surgió un poco antes, nació un poco antes en Saturno. ¿Vos leíste Saturno? El libro Suicida. Sí. Y es un Eduardo Halfon ahí que no tiene nombre, pero que tiene toda mi biografía y demás, que grita, ¿no? Yo siento que somos legión, como decía Whitman. Entonces, el Eduardo Halfon que vos lees a los 50 no puede ser el mismo que el de los 40 o de los 30 o de los 10, ¿no? Hay diferenciaciones, por supuesto, porque las hay en madurez, las hay en intereses, pero nace él en Saturno. Esta idea de prestarle mi vida a alguien, ¿no? De prestarle mi biografía. No sé de dónde viene. No sé de dónde, porque es mi primer libro, ¿no? Empecé escribiendo así. Pero me fascinó las reacciones. ¿Lo sabes o no? No hemos hablado de esto. No. Saturno, es importante decirlo. Y luego, ¿cómo estamos de tiempo? Porque no quiero Nos quedan 15 minutos. Pero con todo y preguntas Con de todo, sí. ellos. Por ahí le pedimos permiso a Adriana a excedernos 5 minutos. No, por supuesto, sí, podemos terminar y cuarto. Bueno, sí, estamos sí. de sobra. Hable un poco de Saturno. Saturno es una carta a un padre. Es un narrador que se parece mucho a mí, gritándole a su padre. ¿Sí? Es un berrinche muy subido de tono. El narrador está obsesionado con escritores suicidas y la relación que jugó cada papá en el suicidio de ese escritor, ¿no? Virginia Woolf y su padre, Hemingway y su padre, Pavese y su padre, etc. Y le está contando
a su papá de todos estos suicidas y sus padres, mientras le va recriminando su ausencia. Es un grito a un padre. El lector intuye, es un librito de 40 páginas, una carta a un padre muy kafkiana. De hecho, el padre del libro es más el padre de Kafka que mi padre. Gigante. El lector intuye que el narrador se está enloqueciendo y que se está acercando poco a poco al suicidio. Él mismo. Y el texto termina con la imagen del hijo gritándole a la tumba de su padre. O sea, el padre está muerto. ¿Sí? Mi padre está vivo. Yo lo maté. Yo maté a mi padre en Saturno. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasó? Dos cosas. Primero, ese libro, 20 y pico de años después, sigue siendo prohibido en mi familia. No se puede ni mencionar la palabra Saturno en mi familia. ¿Ya? Y número dos, salió la primera reseña. El libro fue un escándalo. O sea, empecé ya transgrediendo. Fue un escándalo. La primera reseña, en Prensa Libre, se tituló Tenemos que salvar a Halfon. O sea, creyeron que yo estaba a punto de suicidar. Y me encantó. Me encantó porque dije, se lo tragaron enterito. Yo no me esperaba, Julián, una lectura tan literal del texto. Yo era poético, lírico, había cierta distancia. Y no entendieron que al que yo estaba matando era el ingeniero. O sea, mi fascinación por el suicidio era que algo en mí tenía que morir, el primogénito, el judío, el obediente, tenía que morir si yo iba a poder escribir. Para que yo pudiera escribir, tenía que matar a ese. ¿Ya? Entonces, en el boxeador polaco, ya le doy mi nombre. O sea, le subo el tono al jueguito, porque es un jueguito nada más, Sí. ¿no? De engañarte. Quiero que creas que yo soy él. Para que creas que yo estoy a punto de suicidar. O sea, para que te lo tragues enterito, ¿sí? Y que el golpe emocional, esa escena final de Tarántula, se pegue más fuerte. Y pega más fuerte, ¿no? Compraste el libro como ficción, pero se te olvida. Y lo vas a leer como que si fuera absolutamente... Sí. Cuando yo te pregunté anteriormente por el estatuto ficcional o no ficcional de los acontecimientos, es porque me imaginé que ahí te ponías un límite por el brindar testimonio de un acontecimiento histórico y la responsabilidad de la transmisión. Hay una responsabilidad, pero en mi caso es una responsabilidad a construir un contexto de los civiles. ¿No? Si voy a hablar de la guerra en Guatemala, si voy a hablar de la Shoah, tengo que ser muy cuidadoso con construir ese contexto, pero luego inserto en ese contexto la historia. Fantástico, sí, me imaginé. Dos cositas técnicas chiquitas porque les pueden servir mucho porque son marcas tuyas muy fuertes. El llevar registro de lo vivido. Tu texto da la impresión de vivir con una libreta encima. Y no es cierto. Como aprendiendo permanentemente, aprehendiendo, ¿no? Y la otra técnica chiquita, si quieres te referís a ambas, porque otra cosa muy tuya tiene que ver con los diálogos y con cómo se hace presente la palabra del otro, que aparece nunca entrecomillada, siempre incorporar al hilo, esta prioridad que vos marcaste de conservar el hilo. Sí. ¿Sí? Si querés esos dos recursos. Vamos con el segundo primero. Para mí, yo entendí muy pronto que este tipo de prosa, de estos 7 libros, de Tarántula, de Duelo, de Boxeador, etc., se tenía que leer como un testimonio. Era casi una confesión. ¿Sí? Es una voz contándote, no es voces contándote. No. Y tenía que eliminarle a la prosa toda interrupción visual. Léase. No guiones, no comillas, no itálicas, no itálicas. Lucho con cada editor porque me respete eso. No itálicas en palabras de otros idiomas. O sea, títulos de películas, nada, porque visualmente no lo... Se nota eso. Claro, porque yo quiero que escuches la historia. Te estoy narrando mi testimonio. Sí. No lo estás viendo, te lo estoy narrando. Entonces tenía que eliminar. Me encanta eso. Eso es muy importante. Es muy importante. Y yo se lo tengo que decir a todo traductor antes de que empiece, porque yo no puedo revisar después. Claro. O sea, traductor japonés, le tengo que hablar y decir, mira, esto es intencional.
el quitar todo esto, pero también hay otra cosa, que es más difícil. Yo tiendo a ver el lenguaje como música. Entonces repito palabras. Hay palabras que en una frase o en un párrafo van a funcionarme como un tambor, por ejemplo. Y pa, 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 y te puedo dar ejemplos. A ver. No, tendría que tener un libro, ¿no? Pero lo hago y no es un error. Entonces les tengo que explicar que traten, cuando trasladen de un idioma a otro, de mantenerse fiel a esa música. Muy difícil, ¿no? Pero entonces estas son cosas que yo empecé a hacer poesía, entonces. Me encantó lo que dijiste. Prosa. La prosa lírica dijiste en tu introducción. Sí, poesía, prosa lírica. Yo no soy un poeta, pero sé la potencia poética del lenguaje. Y la respeto. Y la potencia musical del lenguaje, ¿no? Yo si quiero alelarte, voy a usar frase larga. Si quiero golpearte, como una cachetada, voy a usar frase corta. O sea, todo eso esa es la orfebrería que viene después, ¿no? El trabajar eso es lucota. Eso es lucota. Es ponerle atención a las palabras. Y trabajar las palabras. Claro, lo contaste anteriormente. ¿Sí? Y darles a las palabras su musicalidad. Y como también cositas que te voy señalando y que tienen mucho que ver, hacemos un comentario de cierre y ya pasamos a los estudiantes. Bueno, nada, te voy tirando cosas para que hagas vos un cierre por donde quieras, pero me inspiró a preguntarte también, bueno, que si concebís a tus novelas ya lo contestaste, pero le decimos para que conozcan tu obra, que es una serie más abarcadora, y te quería preguntar, que ya algo dijiste, que tiene que tener una experiencia para volverse narrable. Me quedé pensando también que en tus libros, como yo te diría, para una sociopolítica internacional, ¿qué pasa con Gaza? ¿No? Uno lee Gaza, acá leí en un medio francés, Gaza mata a Auschwitz. Lo que quede para otro es un horror, se refería al triunfo discursivo en torno a la memoria de las víctimas del Holocausto y la ola actual de antisemitismo derivada del conflicto. Esa es una respuesta enorme. Horrible, pero lo dejamos para otra ocasión. Y cierro con decirte, para contarle a los estudiantes que Eduardo Halfon, también el personaje, yo antes te dije lo vi variable y venía una pregunta posterior que yo veo que en el paso de los libros aparece más amansado, sobreadaptado. Es legal. Al narrador personaje, si estabas de acuerdo, ya lo contestaste. Tenés la capacidad, Eduardo, de desarticular los géneros, lo contestaste. ¿Por qué? De humanizar la crónica. Nosotros acá hablamos mucho de crónica. Bueno, sí, un referente. De darle tono literario al acontecimiento histórico. De fundir ciudad e intimidad en un relato de viaje que es más hacia un interior y un cruce existencial. Hablamos del bosque. Lo de las mujeres ya te pregunté, Cosarín que ya está. Y te quiero decir, como también descendiente directo, que te entregué un libro de una fallecida en Auschwitz, me pasó lo mismo que a vos en Italia, que contás que te daba cierta indiferencia la maqueta inductora de conciencia moral, que era el campo ese artificial. La reconstrucción del campo. Creo que obras como la tuya ayudan a desandar ciertas verdades que se daban por obvias también en el turismo del horror y Tarántula, ¿no? Cómo llevas al extremo para ver que no estamos tan lejos de eso en algunas circunstancias. También me encanta el apego a la figura de tus antepasados. Te pregunté si los traicionaste, pero me dijiste que no. Y me gustaría cerrar con un fragmento final de señor Hoffman, que creo sintetiza, si vos lo querés leer. Sí, es de Ogueto. Es un fragmento que yo te seleccioné. Sí. El de Ogueto, mi amor, es en Polonia. Está cortadito, El final de mi viaje a Polonia. A ver si querés leer este párrafo, yo agradezco y vamos a las preguntas. Muy bien. A ver, este es el final del viaje a Polonia, a buscar la casa de mi abuelo, y digo, poner en palabras nuestra vida entera. Aunque tengamos que escribirla en papeles sueltos o en papeles robados. Aunque tengamos que levantarnos de una última cena para buscar un último papel amarillo. Esa es referencia a mi abuelo. Aunque tengamos que... Mira la repetición. Suena un cantor. Sí. Suena un rabino. Ahí damos un ejemplo de lo que dijiste antes. Aunque tengamos que ponernos de rodillas y excavar un hoyo con las manos, en secreto al lado de un crematorio, hasta asegurarnos de poder dejar nuestra historia en el mundo, aquí en el mundo, bien enterrada en el mundo, antes de volvernos ceniza. Musicalidad pura. Bueno, muchas gracias Eduardo y a todos ustedes, los participantes, que ahora les vamos a ceder la palabra y ahora leer los títulos de Eduardo Halfon disponibles en las librerías argentinas. Tarántula, Canción, Duelo, Señor Hoffman, El boxeador polaco y Un hijo cualquiera, entre otros títulos de la editorial Libros del Asteroide.
Gracias especialmente a la Fundación Medife Filba, muy especialmente a su gerenta general, Daniela Gutiérrez, a María Negroni, y las autoridades y planteles docentes que están muchos presentes de la Maestría de Escritura Creativa y el Diplomado en Escritura Creativa. Ahora sí, los escuchamos a los que quieran preguntarle algo a Eduardo. Adriana modere, ¿no? Julián, me parece que está bien que sigan con este ritmo. A ver si quieren alguien preguntar algo, antes de, si no, sigo yo con unas que quedaron pendientes, pero les damos la palabra a ustedes si quieren, si tienen una curiosidad. ¿Cómo hacen? ¿Levantan la mano o piden la palabra? O directamente se ponen a hablar. Claro, pero no sé si tienen que quitarles el micrófono. El mute. Adriana, ¿les podemos sacar a todos el mute? Marina, a ver, Marina, pero supongo que todos pueden desmutear. Sí, se arma un diálogo. Sí, todos se pueden desmutear si quieren, no los muteé. Y después los vamos conociendo, que no les vimos las caras, algunos alumnos de la maestría. Aprovechen. Mi amiga Marilyn ha levantado la mano. ¿Y quién controla aquí? Marina, ¿tú le das la palabra? No, que ella se desmutee, yo no la muteé, ¿eh? A ver, Marilyn, ¿te puedes desmutear? Sí, yo no puedo hacer. Se supone que quien quiera puede encender el micrófono y hablar. Pero no. Bueno, yo quizás tengo muchas cosas para preguntar, pero bueno, muchas gracias por el fervor también y por la minuciosidad también en el diálogo de abarcar muchas cosas. Acá estamos ante un auditorio también, Eduardo, que muchos, la mayoría son colegas tuyos, porque muchos de los estudiantes nuestros son escritores y escritores que han publicado, ¿no? Entonces también ver un poco cómo maneja otro escritor cosas con las que quizás muchos de nuestros estudiantes lidian, ¿no? Respecto, por ejemplo, esto de la ficción y no ficción, o de cómo manejar los episodios eventuales de una vida o de una biografía al servicio de una inevitable ficción, ¿no? Sí. Bueno, acá surgió mucho claramente lo de leer la literatura como realidad o ver qué hace la literatura con la realidad. Varias preguntas, pero una fundamentalmente me llamó la atención lo de Kosarinsky, o sea, cuál es el nexo tan fuerte que vos mismo, Julián, marcaste en el modo en que procesan esa literatura. No sé, nos conocimos ya al final de su vida, siempre por correo, nunca en persona. Yo creo que había una afinidad literaria, ¿no? Y él escribió un texto para uno de mis libros, no recuerdo cuál, un texto para la contraportada, me parece. Creo que fue Biblioteca Bizarra. Sí, la edición de Godot, de Argentina. Él escribió un texto bellísimo, pero era afinidad de temas, afinidad de historias. Él era muy francés también, ¿no? Había vivido mucho en Francia y viajaba constantemente a Francia por la seguridad, por salud. No sé, habían cosas en común. Y hay libros, ahí está Vudú Urbano, El violín de Rothschild, El procedimiento, por eso yo cité a Kosarinsky, porque es un autor muy cercano a Eduardo en este proceso de imprimir ficción sobre biografía propia, autobiografía y sobre todo historia europea, judaica del siglo XIX y XX. Sí. Sí. Qué pena, yo quisiera hablar con los estudiantes, pero creo que no están pudiendo. Marilyn me dice que no logra. Marilyn, si me oyes, porque me está escribiendo por WhatsApp, mándame tu pregunta por WhatsApp. ¿Qué le pasa? O en el chat, yo no puedo desmutear, lo tiene que hacer cada uno, no. Sí, claro, podrían escribir sus preguntas en el chat. Si alguien tiene una pregunta, la podrían teclear y la leemos aquí. Es como la segunda. Daniela, prueba tú. Quítate. Hola. Sí. O tal vez no quieren. Por ahí alguna actividad. No creo que hubiera sucedido esto. Yo recibo una pregunta aquí de Marilyn. Dice, ¿no te cansas de hablar de ti mismo? Sí.
mucho. Sí, 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 no me canso de escribir de mí mismo, de ese otro Eduardo Halfon, pero de hablar sí, por supuesto. Ese es agotador, me aburro a mí mismo. Me lo hace menos aburrido porque estas charlas son distintas. O sea, Julián trajo cosas que yo no había visto. Y si alumnos hacen preguntas, seguro me van a señalar cosas que yo no había visto. Y entonces ya la hacen la experiencia maravillosa. O sea, es casi como hablar de mí mismo, Marilyn, para motivar a una reflexión conjunta o a una reflexión de otras cosas, ¿no? Porque de lo que quiero hablar no es de mí mismo, es de otros temas y otras cosas, y de la literatura y de nuestras lecturas, etc. Entonces sí, así es. Y sobre todo esto del proyecto que nos va acompañando a lo largo de nuestras vidas, en eso un nombre insoslayable es Philip Roth. Sí. No hablamos de Philip Roth, pero este recurso de que en cada momento de tu vida hay un personaje que va en paralelo con vos, también podría pensar en cine Woody Allen, También. evolucionando, ¿no? También. Pues es que, bueno, yo soy un gran lector, especialmente de su novela corta. Más que la marca, su Leyenda del Santo Vendedor y todas estas que son maravillosas y releo todo el tiempo. Vuelvo a Roth. Con Woody Allen y compañía, porque puedo meter en ese saco a Seinfeld, a Larry David, ¿no? Hay algo del judío que crea su alter ego que lleva su nombre, y lleva su imagen, ¿no? No entiendo muy bien por qué. Necesitamos un psicoanálisis, un psicoanalista que no sé si hay en Argentina. El doble. Pero sucede. Ahora, por alguna razón, Julián, si haces esto en la literatura, no se entiende. Eso no es Halfman. Nadie le preguntó a Seinfeld si un episodio le pasó o no le pasó, ¿no? Es un episodio de una serie, o a Larry David, o a Woody Allen, para también meterlo a él. Totalmente de acuerdo. ¿No? Hay ¿Por qué permisos pasa? que el Exacto. audiovisual se toman que a la literatura y al menos al periodismo no es válido. Es tabú porque Es tabú. todavía tenemos una idea y creo que estamos ante un cisma conceptual en torno a la idea de lo verdadero. Y yo creo que por eso, yo creo que tu obra también reflexiona sobre el estatuto de la verdad. Y la diferencia entre realidad y verdad. Y la diferencia entre arte y fake news. Entre arte e información. Y también poner en primer plano el soporte, volver al libro, salir de ese mare magnum de información falsa y volver a la ficción que tiene otro estatuto. Exactamente. Hay una pregunta de Silvana Val, que no sé si no puede prender el micrófono, pero dice, en un momento señalaste que es posible posicionarte en el canon literario argentino. ¿En qué posición estarías? Pregunta Silvana. Yo no me puedo posicionar, eso sería petulante de mi parte, ¿no? Pero yo creo que mis libros dialogan con el canon literario argentino. ¿Sabes qué me pasó? Desde que vine, me han estado comparando con Borges. Y decía, ¿pero ¿de qué están hablando? Mi obra no tiene nada que ver con Borges. ¿Y sabes a qué se refiere? A Borges y yo, obviamente. Obviamente. Yo no había caído en cuenta de que estaban hablando de esa escisión entre un Borges y el otro, ¿no? Claro. Y un Halfon y el otro. O sea, hay a lo que me refería cuando dije eso, es que este es un país muy literario, muy literario. Mis lecturas cuando empecé fueron muy argentinas, ¿no? No solo Borges y Cortázar, sino Soriano. César Aira. Tarántula tiene un diálogo directo con César Aira. Más contemporáneo, ¿no? Quiroga, ¿no? El suspenso en Quiroga. Silvina Ocampo. Bioy. Daniel Goebel, más reciente. No he leído. Daniel Goebel no he leído, pero tengo que leer. ¿Sí? O sea, me refiero a eso, ¿no? Y a que hay ciertas temáticas que encajan más en este canon, en esta tradición, ¿no? No me gusta el palabra canon, no sé por qué. En esta tradición, que es la guatemalteca. La literatura guatemalteca, si te acercas a ella, no tiene nada que ver con la mía. Hay pequeños momentos de conexión, pero muy poco,
muy poco. Estoy mucho más cercano a otras tradiciones. Y también a la judía de Europa del Este. Claro. Y también a la árabe. A la árabe, a la sefardí Sí, y a la norteamericana, al cuentista norteamericano. tal cual. Sí. Bueno, confluye una cantidad de universos importantes. Sí, sí, sí. Y también has dicho en uno de tus libros que sos un derivado de la Torá y el Popol Vuh, También, sin haberlos leído. sin haberlo leído. Eso es en Tarántula, ¿no? Son Sí. mis dos grandes libros, por decirlo de alguna manera, aunque no son libros. Sí, Las dos grandes columnas sobre las cuales estoy construido son esas dos culturas, ¿no? La judía y la guatemalteca. hoy en día, porque decíamos también darles pistas sobre la vida actual de Eduardo, volvés regularmente a Guatemala Sí, todos los años. y ahí que encontrás, y si se viene una posibilidad de una entrega puramente guatemalteca, donde ya ¿La entrega literaria? sí, Sí, siempre está la posibilidad, porque yo no sé qué viene, ¿no? No sé qué viene un ahora. viaje a esas profundidades Sí, aborígenes. Sí, puede ser. Pero vuelvo todos los años. Mis padres viven en Guatemala. Ah, Sí, claro. Yo tengo toda mi hicieron un familia. regreso. Sí, yo me quedé en la Mira. universidad y ellos volvieron. Sí, cuando yo fui Hoy para... está calmado la realidad. No, es un país muy conflictivo, muy violento, muy pobre, muy corrupto. Es muy difícil. La ciudad, la capital de Guatemala, como toda Sí. ciudad latinoamericana, es peligrosa. Con un apogeo natural, naturaleza. Salís de la capital y es una belleza. Es una belleza de gente y es una belleza geográfica. Claro. Sí. ¿Y sabes qué me pasa cuando voy a Guatemala? Porque vamos todos los veranos para que mi hijo esté con sus primos, con sus A abuelos. una localidad costera. No, Ah. tenemos un apartamento. Ah, mira. Yo tengo un piso en Guatemala que está vacío 10 meses y lo usamos 2 meses. Y trabajo muy bien en Guatemala por varias razones. No, creo principalmente porque tengo mucho tiempo. Tengo ayuda como padre, ¿no? Se va con la abuela y se va con el tío y me dejan a mí mi tiempito ahí. Tengo mi estudio ahí. Y la contracara de tu escritura en Berlín, ¿cómo son tus rutinas de escritor? Mucho más apretadas por 2 razones, porque soy papá, ¿no? Ah. Entonces yo voy, todas las tardes voy por mi balcón, entonces solo trabajo en las mañanas, Ah, pero la otra razón es esta, que viajo, sí. y los viajes son ruido, interrumpen, no, y he estado viajando más de lo que quiero, ¿no? ¿Le perdiste el gusto a viajar? Totalmente. Mira, A ver, cuando ya estoy aquí, sí. estoy feliz, pero llegar aquí, sufro lo que no conocía. Sufro mentalmente, sufro. ¿Y qué voy a hacer? Es una neurosis. La semana Ese no está el personaje del Sí, infierno claro. erótico. Por supuesto. Y decime, vos en un libro planteás, creo que en Tarántula, que es, tengo la frase textual, pero que es imposible pensar qué hace un judío. Acá está. Ser judío y habitar en Berlín. Sí. Si nos podés contar algo, bueno, primero esta contradicción, cómo la subsanaste, y en sus bares, algo de su vida cultural y de los espacios de circulación de tu obra allí. A ver, la subsané de la siguiente manera. Vivo en las afueras de Berlín. Ajá. O sea, no vivo en el centro. Vivo en un bosque a 18 kilómetros. ¿No? Un tren directo. Y entonces, para mi hijo ir a su cole es muy fácil, porque es 15, 20 minutos en tren. Pero el bosque en donde vivo se llama Wannsee. ¿Te suena? No. La conferencia de Wannsee. Ah, La conferencia de Wannsee fue a 1 kilómetro de mi casa, donde Hitler anunció la solución final. Ah. O sea, yo estoy viviendo en la boca del lobo, por decirlo de una manera. Pero te sonreís, hay una cosa ahí. Claro, porque un libro como Tarántula lo tenía que escribir ahí. claro. Ese libro no lo iba a escribir en ningún otro lado. Te provoca. Me provoca. Es inevitable el tema estando ahí. La idea de Tarántula la concebí en Berlín, lo cuento en el libro, ¿no? Sí. Este almuerzo con becarios alemanes. Lo escribí en Berlín. Hay una escena importante del reencuentro con Samuel que sucede en Berlín. O sea, es mi libro berlinés. No sé si vendrá otro libro berlinés, pero ese es mi libro berlinés. Es una historia que solo pude haber contado ahí, en Wannsee. Sin hablar alemán, yo no hablo alemán. O sea, estoy ahí como turista, ¿no? Es transitorio tu estadía. Es transitorio, pero van 5 años. Bueno. Pero están las cajas hechas y las maletas hechas. ¿Y cuál es tu próximo destino imaginario, aunque sea? No tenés así como... Donde me den una beca, me voy. Maravilla. En duelo también intentás evitar Berlín
intentás, Es cierto, Adriana. el personaje Sí. intenta no ir Sí. al campo de concentración Sí. semiurbano, digamos, sin embargo va. Y a Sachsenhausen, que fue donde estuvo mi abuelo, pero también hablo sí, es un viaje a Frankfurt, ¿verdad? Y no fue Múnich, a Köln, a Colonia, sí. Hablo de mi resistencia a querer ir. Esa resistencia la traigo de mi abuelo. Mi abuelo polaco nunca volvió a Polonia. Le prohibió a sus hijos ir a Polonia, me prohibió a mí ir a Polonia, pero yo fui. Yo fui, ese Es papelito. generalizada esa resistencia. Yo creo que es generalizada. Pero también Alemania. O sea, mi abuelo no compraba nada alemán. Pero Alemania hizo esfuerzos para revertirlo. Muchos esfuerzos, pero mi familia no. Mi madre no ha ido a Alemania a ver a su nieto. Todos los años dice que va a llegar y no ha llegado a verlo. Porque tiene la cosa de que no hay que ir a Alemania, ¿no? ¿Estás recibiendo mucha muestra de antisemitismo en Europa? Sí, pero igual que recibo en cualquier otro lado, ¿no? O sea, si voy a Guatemala también siento ahí cositas. O sea, yo creo que el antisemitismo es general, no es... Y está creciendo. O sea, más que creciendo, se está volviendo más aceptado, ¿no? Decir Se cosas. relaciona directamente con el accionar de un gobierno. Y esconderlo, disimularlo. Se confunde. Sí, se confunde. Disimularlo, el hablar ciertas cosas, ciertos temas, confundir judío con israelí, por ejemplo. Sí. Un ejemplo. Exactamente, que en tus libros vos no te metes. No me meto. En monasterio un poco. ¿Te recuerdas del monasterio? Bueno, en el monasterio me meto un poco. Creo que había algo aquí, algo vi. ¿O fue aquí? No. Adriana, estamos 6:15. ¿Querés que ya demos un cierre? Sí. A ver, voy a decir algo, ¿sí? Para cerrar. Yo sé que esto fue no lo que todos queríamos. Yo me la pasé muy bien. Y me hubiera encantado no solo verlos a los estudiantes, sino recibir retroalimentación y preguntas de ustedes. Entonces, no importa, oyen la alarma. No podemos molestar. A sus órdenes, como decimos en Guatemala. Si alguien tiene preguntas en el futuro, a Daniela les puedes o dar mi correo y entramos en contacto por correo o por Instagram y me pueden mandar sus preguntas. Yo soy muy, muy bueno para contestar. Me gusta el diálogo. Y Entonces, tengo entendido por colegas que también te gustó dar clínicas, ¿sí? nada. Nada. Le Me huyo a mintieron los talleres de entonces, la un amigo. No. ¿Quién te dijo? Javier. Después sí. Mentiroso, Javier. No doy clínica. Ok. Eso es muy, muy, muy argentino. Ajá. No en la clínica y el taller. Es muy, sí, la sesión y el taller. Muy Bueno, Eduardo, sabemos que tenés que ir y los estudiantes tienen que ir a sus Gracias, respectivas clases, así que muchísimas gracias, gracias Daniela y chau, nos vemos. Gracias, Muchísimas Eduardo. gracias.